poder comunicarme con ustedes. Vamos a tener este tiempo devocional, ¿sí? Vamos a mirar la palabra de Dios, pero antes de hacerlo vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias porque tenemos tu palabra que nos guía y en todo momento puede generar sabiduría en nosotros para hacer lo correcto, para hacer lo que te agrada, para ser bendecidos en nuestras vidas con una vida mejor. Gracias, Señor. Queremos orar por aquellos amados que están en nuestros corazones. ¿Sí? Queremos orar por aquellos que están trabajando en este tiempo de dificultades de salud y están exponiéndose para cuidarnos a nosotros. Bendícelos, Señor, bendícelos grandemente. Pero quiero pedirte también, Señor, que si es tu voluntad, esta pandemia pueda terminar, Señor. Si tu misericordia quiere manifestarse de una manera, como siempre se manifiesta, de una manera extraordinaria, Señor, que tú permitas que esto termine para bien de la humanidad. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos tu asistencia en la enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, quisiera leer con ustedes, hermanos, un texto que está en Primera Crónicas, capítulo 12. Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice así la palabra de Dios: de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y escuchen cómo dice: entendido en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos, seguían todos sus hermanos. Tres cosas dice de estos hombres de Isaacar. ¿Sí? Dice que eran entendidos en los tiempos, o sea, podían comprender realmente el tiempo que estaban transitando, sabían lo que Israel debía hacer, ¿sí? No solo veían los tiempos y decían, bueno, esta es la realidad, sino que sabían qué aconsejarle a las personas, y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. O sea, que los de Israel les reconocían a estos hombres de Isaacar una autoridad y les obedecían, ¿sí? Y quise compartir este texto, hermanos, porque nosotros tenemos que entender el tiempo que estamos transitando, ¿sí? Este tiempo de el ataque de este virus, del coronavirus, nos tiene que hacer entender los cuidados que tenemos que tener, tenemos que hacernos mirar con sabiduría los tiempos que estamos recorriendo y hacer las cosas bien, ¿sí? Quiero decir dos cositas rápidamente para no ocupar demasiado tiempo. La primera es que tenemos que tener en claro que este virus no solo ataca la salud, ¿sí? Ataca la salud, ataca las emociones, no sé si usted ha escuchado, pero yo veo a veces hasta que hacen chiste con cosas que no sé si corresponde que se hagan chistes. Por ejemplo, que el hombre está preso de su mujer y que tiene derecho a comer, ¿no es cierto? Y usted habrá escuchado también matrimonios que se pelean: yo ya no aguanto más a mi esposo, ya no aguanto más a mi esposa, ¿sí? Este virus ataca las emociones, ataca las relaciones también, ¿Y qué quiero decir? Bueno, usted podrá decir, bueno, pero ya acaba de decir que ataca las emociones en lo relacional, pero ataca las relaciones, digo, en el sentido que, por ejemplo, yo hace tiempo que no puedo abrazar a mis nietas y a mis nietos, ¿no es cierto? Y esto es un efecto sobre mi vida, me encantaría, ¿no es cierto? Ataca la educación también, ataca la educación, ataca la economía, la educación, ya no hay clases como había normalmente, y ataca la economía, ¿sí? Usted imagínese que hay un montón de emprendimientos que no se pueden llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, transportes de media distancia que no pueden realizarse porque la gente no puede viajar, ¿no es cierto? Usted habrá escuchado, los jugadores de fútbol que han ganado siempre muy buen dinero, ahora están peligrando de quedarse sin trabajo. Todo esto afecta. Entonces es muy importante para nosotros que nosotros entendamos el tiempo que estamos recorriendo, estemos creciendo espiritualmente para saber cómo transitarlo de la mejor manera posible, cómo administrar de la mejor manera posible este tiempo para que Dios nos bendiga aún en este tiempo de dificultad, y de desafío. Y para esto es muy importante desarrollar sabiduría de Dios, hermanos.
desarrollar sabiduría de Dios. Yo a veces escucho, ¿sí?, que por ejemplo, supóngase yo le digo a alguien, mira, estamos en este tiempo, la economía puede flaquear de aquí a un tiempo, y la persona me dice, no, yo tengo fe en Dios y entonces yo voy a, Dios me va a proveer. Obviamente que es bueno tener esa actitud, ¿no es cierto? Yo tengo absoluta fe en Dios y tengo absoluta confianza de que Dios me va a proveer. Pero ¿sabe qué? Dios provee, ¿sí?, a nuestras vidas a través de la sabiduría, ¿sí? Dios hace milagros cuando nosotros no podemos hacer nada. Pero cuando nosotros podemos hacer, Dios por eso nos da los elementos necesarios para poder hacer correctamente, ¿sí? Le doy un ejemplo bíblico, ¿sí? Cuando Pedro estuvo preso en la cárcel, quizás ha escuchado este concepto en algún momento, cuando Pedro estuvo preso en la cárcel, usted va a leer en la Biblia que Dios le fue abriendo todas las puertas, hizo caer las cadenas, ¿sí?, cuando estaban allí custodiados por los soldados, milagrosamente se cayeron las cadenas, él pudo, ninguno lo detuvo, las puertas de la cárcel se fueron abriendo, ¿sí? Pero cuando llegó a donde la iglesia estaba orando, ¿sí?, golpeó la puerta y esa puerta no se abrió sola. Esa puerta la podía abrir esa chica, ¿sí?, que lo fue a atender y no la abrió la puerta, ¿no es cierto? O sea, Dios va a abrir las puertas que nosotros no podamos abrir, va a hacer los milagros que nosotros necesitemos que Dios haga, pero cuando nosotros podemos tener los conceptos de Dios y la sabiduría de Dios para actuar, allí es donde nosotros tenemos que actuar y buscar las herramientas de Dios para hacer las cosas bien. Le voy a leer unos textos rápidamente de la Biblia para que usted entienda o se clarifique un poco más este concepto. Fíjese, le voy a leer Proverbios, vamos al libro de Proverbios, vamos a leer los pasajes, son todos de Proverbios. Proverbios 6:6 dice, fíjese, Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, ¿sí? Dios dice que yo tengo que mirar a la hormiga, ¿sí? La hormiga me está transmitiendo a mí un concepto y tengo que aprender. Y tengo que actuar con sabiduría en virtud de lo aprendido, ¿sí? ¿Qué me enseña? ¿Qué dice allí que me enseña la hormiga? A no ser perezoso, ¿sí? Es muy interesante, ¿no es cierto?, este concepto, ¿sí? Yo tengo que aprender a ser activo. Supóngase que yo no hago nada, ¿sí? No hago absolutamente nada. Y usted viene y me dice, tío Jorge, usted va a pasar hambre. Y yo le digo, no, yo tengo fe, Dios me va a proveer. No es así, no es así. Dios quiere que yo trabaje, que sea diligente en mi trabajo, entregado a mi trabajo. Fíjese, Proverbios 30, rapidito vamos, Proverbios 30, versículo 24, ¿sí? Dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios, ¿sí? Dice que hay 4 cosas que son más sabias que los sabios, así que hacemos bien en prestarle atención a esas 4 cosas. Pero voy a leer la primera. Dice, la hormiga, el versículo 25, la hormiga, pueblo no fuerte, en el verano prepara su comida. Dice que la hormiga es un pueblo que no es fuerte, ¿sí? Pero la sabiduría de la hormiga es que en el verano prepara su comida, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la hormiga es un animalito previsor, ¿sí? Esto está dado en el contexto de un lugar donde el frío imposibilita trabajar en el invierno. Entonces, ¿qué hace la hormiga? ¿Cuál es el acto de sabiduría de la hormiga? Prepara cuando hay para el tiempo en que no va a haber, ¿sí? Esa es su sabiduría. ¿Usted se acuerda de José? José era un hombre de Dios extraordinario. Y entonces, ¿qué le dijo él al faraón? No le dijo, cuando el faraón lo llamó y vendría una gran hambre sobre la tierra, no dijo, tened fe en Dios, vamos. No, dijo, cuando hay vacas gordas, vamos a guardar para cuando haya vaca flaca. Versículo 24, 2 textos más y ya terminamos. Versículo 24, dice el versículo 30, fíjese, dice,
pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortiga habían ya cubierto su faz, su cerca de piedra estaba ya destruida. Escuche como dice el 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Dice que él vio una realidad de decadencia y lo tomó para él. ¿Qué quiere decir? Si yo sigo las conductas de esta persona, la misma decadencia vendrá sobre mi vida. Y por último, capítulo 27, versículo 12. ¿Sí? Un texto, no sé si conocido, pero muy conocido para mí. Dice el Proverbios 27, 12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Dice que hay una persona avisada, ve el mal, ve que viene el mal, y entonces esquiva el mal, evita que el mal lo tome. Pero para ver el mal, ¿sí? Y para tener esa sabiduría de esquivarlo, tiene que ser avisado. ¿Quién le avisa? Nos avisa Dios, nos avisa su palabra. Espero, hermanos, que en el tránsito de esta situación tan difícil, usted tenga sus ojos bien abiertos, su sabiduría de Dios desarrollada, para que aún en este tiempo difícil nosotros podamos transitarlo de la mejor manera posible. Nosotros teníamos un pastor allí en Villarreal, don Aníbal Palazzo, y él me contaba una vez, había varias iglesias eslavas allí en Buenos Aires, y él me decía que esas iglesias eslavas se formaron por eslavos que vinieron, ¿sí?, de Europa allí a América en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y él me dijo, ¿sabes por qué vinieron? Porque sus pastores le dijeron, viene la guerra, tienen que ir a un lugar donde vayan a correr menos peligro y menos situaciones difíciles que aquí. Oyeron a hombres entendidos y su vida salvaron, ¿sí? Es muy importante esto. Recuerde a estos hombres de Issacar que tenían esa sabiduría para transitar los tiempos.